Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos dando inicio a un nuevo nombre del Señor. Hoy va a ser un día de victoria, una enseñanza de mucha bendición, ya que hoy vamos a ver un nombre especial que nos va a enseñar el carácter de Dios a través de la batalla, a través de la victoria. Y hoy vamos a ver el nombre del Señor, Jehová Nisi. Jehová vimos que es el nombre autoexistente de Dios, y Nisi se refiere a que Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Él es el Dios que pelea la batalla por nosotros, Él es el Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante, venciendo aquellas situaciones que se nos van a presentar en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a ver qué es lo que significa el estandarte o la bandera, vemos que una bandera, por ejemplo, cuando se iba a enfrentar un ejército contra otro, siempre en la parte frontal o en la cabeza llevaban una bandera que llevaba ya sea el signo, era como una insignia de qué pueblo era o de qué país, a qué se refiere, ¿verdad? Cuando vemos nosotros las banderas dan identidad. Cuando nosotros vemos a Dios como nuestra bandera, como nuestro estandarte, significa que nosotros le pertenecemos a Él, que Él es nuestro guía, Él es nuestra cabeza, a Él nosotros seguimos y Él es el que pelea por nosotros. Hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia muy importante, donde vamos a ver que es la primera vez donde Dios se presenta como Jehová Nisi, Jehová el Dios que pelea por nosotros. Así que quiero por favor que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 8 al 16, y dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Aquí, para ponernos un poquito en el contexto, sabemos que el pueblo de Israel estuvo 430 años de esclavo en la ciudad de Egipto, y estuvieron trabajando, haciendo trabajos forzosos, y Dios levantó a Moisés como líder para sacarlos de esa esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, ellos pasaron un proceso en el desierto y habían pasado ya 430 años cuando ellos vienen a enfrentarse. Esta es la primera batalla que ellos tienen con un enemigo. Vamos a ver un poquito que Amalec era un enemigo. Él viene del linaje o de la descendencia de Isaac. Digamos, viene Abraham, luego Isaac y luego Jacob. Hijo de Isaac venía Jacob y Esaú. Y Esaú, el nieto de Esaú, es este Amalec del que estamos hablando en este texto.
Y vamos a ver que así como Amalek, él era un enemigo, él fue el primero y el enemigo más persistente contra el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver, vamos a ir por favor a la palabra nuevamente. Hoy quiero explicarles que, nosotros así como el pueblo de Israel tenía enemigos, nosotros podemos decir, ¿y eso a mí en qué me va a servir? Pero nosotros como hijos de Dios, también nosotros tenemos enemigos. Y hoy vamos a ver 4 enemigos que todos tenemos de una u otra forma. Uno de ellos es Satanás, otro es el mundo, otro es la carne y otro es yo misma, cada uno mismo, ¿verdad? Y vamos a ver, por favor, vamos a ir a las escrituras. Vamos a ir a Primera de Pedro 5:8. Y dice, Primera de Pedro, estamos hablando del primer enemigo que es Satanás. Vamos a ver aquí, Primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es nuestro enemigo número 1 y vamos a ver cómo él está tratando de destruir nuestra fe, destruir lo que nosotros creemos de Dios. Y para eso quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo se presentó desde el Edén cuando estaba Adán y Eva. En el jardín del Edén se presentó a través de la serpiente y engañó a Adán, engañó a Eva, y a raíz de que entró el pecado en la humanidad, todos nosotros como seres humanos tenemos esa naturaleza pecaminosa que fue lo que Dios hizo todo perfecto, pero se perdió esa santidad que nosotros teníamos desde un inicio, se perdió a través de Satanás, a través del pecado, y esto ha venido de generación en generación, esa tendencia a pecar que todos tenemos. Cuando vamos a ver, por favor que me acompañen al libro de Efesios. Vamos a ver Efesios capítulo número 6. Vamos a ver en el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que el diablo va a tratar de destruirnos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, es importante que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, todavía estar firmes. O sea que si nosotros nos damos cuenta, el diablo es el primer enemigo que nosotros tenemos, que dice la palabra que él vino a robar, matar y destruir. Y él es el príncipe de la mentira, él es un imitador, él es un engañador, y muchas veces nosotros le creemos a él y las mentiras del diablo. Y a veces hay en nosotros, en nuestro corazón, hay error, hay engaño, hay mentira. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida y es verdad. Necesitamos nosotros afianzarnos a las promesas de Dios, porque hay un destructor
que nos quiere robar la fe, nos quiere robar los sueños, nos quiere robar la esperanza, la paz, la alegría, el gozo. Y por eso nosotros tenemos que, como dice acá, tenemos que estar atentos y estar firmes. Y aun cuando vienen las acechanzas del diablo, nosotros seguir de pie. Entonces con esto vemos el primer enemigo, que es el diablo. El segundo enemigo que tenemos nosotros es el mundo. El mundo, vamos a ver a qué se refiere. Cuando nosotros estamos estudiando, el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Egipto es una figura del mundo, es una figura, es una muestra del mundo, que como Dios los sacó del mundo para llevarlos a la santidad. Así como nosotros antes de conocer a Cristo estábamos en el mundo, y cuando ya hemos conocido al Señor, nosotros ahora queremos hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Para esto, por favor, quiero que me acompañen al libro de Santiago. Y vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y dice: oh almas adúlteras. Fíjense qué tremenda la palabra que está diciendo aquí el Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que cuando nosotros estamos hablando del mundo, estamos hablando de todas aquellas cosas que nos atraen a pecar, todas aquellas cosas digamos, donde nos van a llevar a todas las actividades que nos atraen al pecado. Y vamos a ver ahorita más adelante en Gálatas una lista de todos aquellos pecados donde nosotros tal vez nunca nos imaginamos que era pecado. Vamos a ir por favor a Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 15 al 17. Y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí vemos nosotros que Dios no quiere que nosotros estemos con un pie con Él y con otro pie en el mundo. Por eso ahí habla de un adulterio, cuando les dice el Señor: oh almas adúlteras, ¿verdad? Está viendo esa infidelidad que muchas veces nosotros podemos tener estando con Dios, como estando a medias. Y como dice en el libro de Apocalipsis, a Dios no le gusta, a Él le gusta o estamos fríos o estamos calientes. Pero los tibios, dice que Él los va a vomitar de su boca. Y es una expresión muy fuerte, pero para Dios no hay grises. O estamos con Él o estamos contra Él. Por eso es que no podemos nosotros estar coqueteando con las tinieblas, no podemos estar coqueteando con cosas del diablo o cosas del mundo, sino que tenemos que aprender a ser radicales. Cuando nosotros conocemos lo que a Dios le agrada, tenemos que hacer su voluntad, y nosotros eso nos va a ayudar a estar firmes, porque en la vida vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones, va a haber aflicción, y Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Entonces ahí vemos nosotros cómo es de importante que nosotros podamos discernir cuando algún ataque es del enemigo, del mundo, o cuál es el enemigo que está actuando en ese momento, ¿verdad? Vamos a ver el tercer enemigo. El tercer enemigo se refiere a la carne. Y para esto, por favor, quiero invitarlos a que vayamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas vamos a leer el capítulo 5,
a partir del versículo número 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos nosotros que todos estos pecados que estamos leyendo aquí, estas obras de la carne nos van a llevar a pecar. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Todos en algún momento cometimos alguna de estas situaciones que acabamos de leer ahorita. Y vemos que tanto es pecado el adulterar, fornicar, la lascivia, como los celos, como la envidia, como los pleitos, como las borracheras. O sea, todos están en el mismo nivel. A veces nosotros decimos es que un pecado es más grande que otro, un pecadote, un pecadito. Para Dios no hay jerarquía de pecados. O es pecado o no. Entonces aquí vemos nosotros que todas estas son obras de la carne que nos van a llevar a pecar, es un enemigo que nosotros tenemos. Y si se dan cuenta, en el versículo número 16 dice que hay una batalla entre el espíritu y la carne, porque nosotros tenemos que ser guiados por el espíritu. ¿Cómo vamos a entender esto? Por ejemplo, cuando el espíritu que habita en nosotros nos dice que nos pongamos a leer la palabra, que oremos, pero ¿qué es lo que dice la carne? Ay, qué aburrido, qué pereza, mejor me pongo a hacer otra cosa. Entonces hay un conflicto. El espíritu busca las cosas del espíritu, pero la carne busca la satisfacción de la carne. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso dice aquí, y es muy importante que lo comprendamos, porque dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí. O sea, vamos a ver que aquí hay una batalla. O sea, definitivamente vamos a ver que hay una batalla entre el espíritu y la carne. ¿Quién va a ganar? A quien nosotros más alimentemos. Si yo voy a alimentar mi espíritu con la palabra, voy a alimentar mi espíritu con alabanza, con adoración, que es algo tan especial, porque cuando nosotros adoramos al Señor, la música ministra nuestro corazón, ministra nuestros pensamientos. A veces, el campo de batalla es nuestra mente, y cuando el enemigo viene a tirarnos dardos, pensamientos que nos traen tristeza, soledad, frustración, si nosotros le damos acceso a esos pensamientos, vamos a ponernos deprimidos, vamos a ponernos tristes. Pero sin embargo, si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder estar firmes aún que vengan las acechanzas del enemigo. Y el enemigo número 4 es uno mismo, nosotros mismos. Y quiero por favor invitarlos a que vayamos a 1 de Timoteo 4:16, y dice, aquí Pablo le está hablando a Timoteo, que él era su hijo espiritual, y le dice, ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vemos nosotros que muchas veces nosotros mismos somos un gran enemigo. Nosotros siempre estamos pensando, nuestra mente no para. Aunque estemos solas o solos, siempre tenemos pensamientos, siempre tenemos ese monólogo, siempre estamos pensando que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y ahí es donde aprovecha el enemigo a tirarnos dardos, que son esos pensamientos. Pero veamos qué es lo que dice la palabra del Señor, y vamos a ir, por favor, a 2 Corintios. Vamos a ir a 2 Corintios 10, capítulo 3, versículo 3, perdón. 2 Corintios 10 y vamos a leer el versículo número 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos nosotros que dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Dice, las armas de nuestra milicia. Cuando habla de milicia es porque hay una batalla. Y lo acabamos de ver en el caso de cuando Josué empezó esa batalla y Moisés subió al monte. Él subió al monte con Hur y Aarón y ellos estaban, ¿qué era lo que estaba haciendo Moisés? Él subió a orar, él subió a encontrarse, él subió al monte, leímos ahí que él subió al monte para encontrarse con Dios, porque él lo que iba a hacer era orar, iba a interceder, y dice la palabra que él cada vez que levantaba las manos, Josué vencía en el campo de batalla. Y aquí vemos nosotros que el campo de batalla para nosotros es nuestra mente, nuestros pensamientos. Cada vez que viene el enemigo y nos tira un dardo, un pensamiento, es como eso, por eso dice la palabra del Señor que son dardos de fuego del maligno, porque el Señor nos tira un pensamiento, nosotros empezamos a saborearlo y ¿qué hacemos? Nos lo tragamos y al rato tenemos angustia, tenemos temor, tenemos depresión, tristeza y de todo. El diablo nos calienta la cabeza con pensamientos, pero ¿qué es lo que dice aquí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y todo lo que se levante en contra de Cristo. Cuando estamos hablando de una fortaleza, se refiere, por ejemplo, en las épocas medievales donde hacían castillos, levantaban muros. Y los muros era una fortaleza donde no dejaban entrar a nadie, pero tampoco dejaban salir. Entonces, a veces nosotros hemos levantado fortalezas en nuestra mente que no dejamos que entre la palabra del Señor, no permitimos que el Señor destruya esos pensamientos, esas ideas, esas tradiciones que tal vez hemos tenido desde niñas o niños. A veces es difícil desaprender algo, pero Dios quiere quitarnos ese chip. Dios quiere quitarnos todo lo que nosotros hemos tenido grabado que no va de acuerdo o alineado a la palabra del Señor. Dios quiere derribar esas fortalezas, esas creencias, esas tradiciones que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Dios quiere derribar esos pensamientos de duda, de incredulidad, de dureza en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, por eso dice aquí, nuestras armas no son
carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas en nuestra mente, argumentos y todo aquello que se levante en contra de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos nosotros que así como Amalek se levantó como el primer enemigo perseverante y resistente en contra del pueblo de Israel, nosotros también tenemos nuestros Amalek, que son estos 4 enemigos que se nos presentan a diario, con los cuales nosotros tenemos que batallar y tenemos que vencer, porque lo importante aquí es que nosotros tenemos que saber que Dios es nuestro estandarte. Dios es Jehová Nisi. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que levanta nuestra cabeza. Y si nosotros estamos bajo su cobertura, si nosotros estamos en intimidad con Dios y en oración, en comunión con Él, Él va a pelear por nosotros. Eso es lo más lindo que nosotros podemos tener, esa confianza y esa seguridad que van a haber batallas, porque van a haber batallas, van a haber pruebas, nos toca pasar procesos, pero sabemos que con el Señor Él va delante de nosotros como ese poderoso gigante. Él es nuestro estandarte, Él es esa bandera, Jehová Nisi. Él levanta pendón con nosotros. Amén. Y aquí vemos nosotros en esta historia de Moisés, fíjense que aquí vemos nosotros cuáles fueron 2 estrategias importantes que tuvo Moisés. Primero que nada, él subió al monte para encontrarse con Dios. Y ahí lo que iba a hacer era orar, buscar el rostro del Señor, buscar la dirección. Pero llegó un momento en el que dice la palabra que Moisés se cansó. Y dice que él cada vez estaba con sus manos levantadas, pero sus manos se iban cansando e iban flaqueando. Sin embargo, él llevó a Aarón y a Hur, y cada uno de ellos le levantaba una mano. Y cuando él levantaba las manos, Josué, que estaba en el campo de batalla, vencía. Y ellos le ayudaron a Moisés a mantener las manos levantadas. Miren, hermanos, a veces nos toca pasar batallas donde nos cansamos de orar, nos cansamos de esperar, perdemos la fe, la esperanza, a veces decimos ya no creemos qué es lo que va a suceder, pero ahí es donde necesitamos tener un Hur y un Aarón, amigas, amigos, un mentor, alguien que nos ayude a orar, que nos ayude a interceder, que nos ayude a levantar nuestras manos para poder seguir en la batalla hasta ver la victoria. Dios es un Dios de victoria, Dios es un Dios de guerra, Él es un Dios que pelea con nosotros y por nosotros. Y hoy quiero terminar dándoles unas promesas del Señor para que queden, ahí sí que las tengamos en mente. Y podemos leer en Gálatas 5:24, dice la palabra: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Aquí vemos nosotros que necesitamos, para vencer la carne, llevar esos deseos a la cruz del Calvario. En Éxodo 14:13 dice: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Pero nos pide que estemos firmes, que estemos de pie. En Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en el Señor nosotros tenemos fuerza. En 2 de Timoteo 4:7, pelea la buena batalla de la fe, acaba la carrera y guarda la fe. Nosotros tenemos que continuar, porque la vida del cristiano es como una carrera que tenemos por delante, la cual tenemos que pelear, la cual no se trata de correr de una carrera de velocidad, sino una carrera de perseverancia. Necesitamos seguir de la mano del Señor y estar firmes. Deuteronomio 1:30 nos dice el Señor: Jehová vuestro Dios
va delante de vosotros. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas. Deuteronomio 3:22. No temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Dios es nuestro estandarte, así que mantengámonos bajo la insignia del Señor, mantengámonos bajo su poder, bajo su presencia, y podemos declarar: Jehová Nisi me defiende. Quiero que oremos antes de terminar. Amado Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros levantar pendón, levantar victoria, Señor. Declarar que tú eres nuestro estandarte, que tú eres nuestra bandera, Señor. Tú eres ese Dios todopoderoso, Señor, que pelea por nosotros y que va delante de nosotros. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y danos un corazón para entender tu palabra, para entender tus verdades, Señor, y que todo esto que hemos visto hoy, Señor, yo hoy te pido por cada batalla, que cada uno de mis hermanos que está escuchando esta enseñanza, Señor, tengan la sabiduría y tomen la estrategia de Moisés, aquel momento de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, de subir al monte, Señor, a buscarte. Que cada uno de nosotros podamos vencer nuestras batallas guiados por tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer. Hoy te pido que derribes fortalezas, derribes argumentos que se levanten en contra del conocimiento tuyo. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te pido que selles esta palabra en cada corazón y que hoy podamos levantar bandera de victoria, Señor, porque tú eres Jehová Nisi, nuestro estandarte. Así que Dios los bendiga grandemente y nos vemos a la próxima.